El libro, la génesis del libro, es la sorpresa cuando uno se da cuenta de que la presidenta del Banco Santander o los líderes de la extrema izquierda comparten la misma agenda. Es decir, esa pregunta de cómo es posible que el gran capital y la extrema izquierda tengan objetivos y propósitos comunes, es decir, plantea la duda de qué conexiones hay entre ambos, y esa es la que quiere dar respuesta el libro. La élite globalista, que yo denomino globalitaria porque realmente lo que intentan conseguir es una dictadura a nivel global. No estamos hablando de que nos vayan a proporcionar más libertad, más democracia, más prosperidad, sino todo lo contrario. Es decir, esta élite globalista lo que pretende es incrementar su control y sus beneficios. Es decir, los multimillonarios quieren tener más dinero, quieren tener más poder, quieren tener más control. Y para eso precisamente está diseñado este plan, ¿no? Estos objetivos en los que realmente se busca destruir las naciones, o controlar o presionar un trocito de una nación que una nación entera, debilitar las sociedades que albergan esas naciones y destruir también, debilitando a los individuos que forman esas sociedades. Es decir, romper toda la escala de valores, todo aquello que nos hace sentirnos humanos o enfrentarnos a la realidad, todo el proceso ideológico que llevan a cabo comprando medios de comunicación, comprando gobiernos, comprando universidades, es decir, para debilitar las raíces ideológicas que constituyen el urdimbre de una sociedad, es precisamente para debilitar esa sociedad, para que esa sociedad no pueda enfrentarse a sus designios, cuyo objetivo final es incrementar el control e incrementar sus beneficios. Cuando estamos viendo, como por ejemplo en la pandemia, en esta pandemia del COVID, lo que vemos es que aprovechando esa pandemia, muchos gobiernos, y entre ellos el gobierno español, ha silenciado los parlamentos, ha comprado los medios de comunicación, intenta doblegar la opinión pública, intenta acallar las voces disidentes, y todo eso constituye el germen de un ataque a la democracia, precisamente sobre la base del debilitamiento de la sociedad. Yo creo que el objetivo fundamental de los grandes globalitarios es imponer una dictadura global bajo su control a través de organismos supranacionales. En este sentido, el enemigo es la sociedad democrática. El enemigo son los pueblos libres que deciden, que quieren tener libertad para decidir su futuro. Este es el enemigo a batir. En este sentido, por ejemplo, lo estamos viendo en la Unión Europea, como determinados países que hablan de la soberanía nacional son estigmatizados e intentan que se los expulsen la Comisión Europea o el Parlamento Europeo, les condenan constantemente por vulneraciones de la libertad, por ataques a la independencia de los jueces, por ataques a los medios de comunicación, cuando la realidad es que ese ataque a las sociedades democráticas, a la separación de poderes, lo estamos viendo en un país como España, que no sufre ese acoso por parte de los organismos comunitarios, ¿no? Y sin separación de poderes no hay sociedad democrática. Pero esta separación de poderes que va a acabar es el enemigo principal, porque la democracia, la voluntad democrática, la expresión y la defensa de los intereses de los pueblos a través de sus propias naciones es el enemigo a batir por parte de los globalitarios. Es decir, lo que ellos quieren es ser una élite que, al margen de esa voluntad popular, sin tener que dar cuentas ni explicaciones a los pueblos, decidan cuál va a ser su destino. Pero el enemigo a batir realmente es la voluntad popular, la voluntad del ser libres. A ver, Soros es la cara más visible de un grupo de magnates que desde hace muchos años se dieron cuenta de que la población aceptaba de manera mucho más fácil, mucho más sencilla, los mensajes o las órdenes encubiertas si lo hacías a través de una organización no gubernamental o de una fundación no lucrativa, que si lo hacías directamente desde las corporaciones o desde órganos de gobierno. Entonces, todo este grupo de magnates, entre los que podemos mencionar algunos tan conocidos como los Rockefeller, la Fundación Ford, Craig o similares, las propias organizaciones de Soros y sus fundaciones de sociedad abierta y similares, de lo que se dan cuenta es de que se puede influir directamente sobre la población, sobre sus destinos, sobre la política, a través de esas fundaciones, a través de esa red, de esa maraña auténticamente enorme de organizaciones, fundaciones, asociaciones, que directamente a través de los políticos o como corporaciones o empresas. Organizaciones que directamente inciden en la vida política, en la ideología de las sociedades y contribuyen a transformarlas de acuerdo con un plan preestablecido.
Pero hay que tener en cuenta que desde finales de los años 50, todas estas organizaciones han estado, con sus miles de millones detrás, han estado infiltrándose en todas las organizaciones del gobierno mundial, para entendernos, desde la ONU y sus agencias para el desarrollo o para la población, hasta la Organización Mundial de la Salud o la Comisión Europea o similares. Todo este entramado de fundaciones, de organizaciones, tiene varios objetivos básicos. La primera es reducir la población mundial. Por eso todas las políticas de apoyo al aborto, a la eutanasia, a la contracepción, tienen como objetivo reducir la población mundial, porque para los multimillonarios hay demasiados pobres. Y además, con la globalización, ese plan se hace planetario. Son capaces ya de llegar a todo el planeta. Otro de los objetivos clarísimos es debilitar las naciones. En el caso concreto de Soros, el apoyo de Soros al separatismo en Cataluña o en el País Vasco, que está más que demostrado, no tiene un objetivo de Cataluña. Cataluña, a Soros y a los grandes magnates les importa un bledo. Lo que les importa, el objetivo fundamental, es quebrar España, porque quebrando la unidad de España se abre el camino para quebrar la unidad de todas las naciones europeas, es decir, Francia, Italia, Alemania. Y en ese sentido, cuanto más débil sea una nación, más fácil es de intervenir, más fácil es de presionar a sus dirigentes. Los grandes magnates, los grandes multimillonarios, son capaces de influir mucho más, de manera mucho más sencilla, a través de un organismo que coordine a todos. Es decir, es más fácil presionar a la Comisión Europea, que tiene 30 personas, que intentar presionar a los gobiernos de los 27 países miembros de la Unión. A nivel planetario igual. Es decir, en lugar de los 119 países que hay en la ONU, es mucho más fácil si resulta que yo controlo el Consejo de Seguridad, que son 17. Yo creo que, es decir, esto no es una cosa que me haya inventado yo. Es decir, es que Pedro Sánchez se había reunido con miembros de la familia Soros más veces que con el presidente de la oposición o con el líder de la oposición. Es decir, pero en estos momentos realmente el cambio que ha dado, que todos hemos visto por parte del Partido Popular alineándose con Pedro Sánchez, responde también a las presiones de los globalitarios precisamente para encauzar los acontecimientos. Es decir, que en España haya muy pocas voces discordantes cuando el Parlamento está silenciado y cuando el Gobierno no da explicaciones y de su control de los medios de comunicación para dar un discurso unívoco a los españoles sin posibilidad de respuesta, ridiculizando a los que se oponen y a los que tienen opiniones divergentes, es decir, demuestra que realmente la oposición que hay aquí es muy poca, es muy pequeña, que además la sociedad española es una sociedad débil, en la que la gente está muy preocupada por qué va a ser su futuro laboral o su futuro económico o su futuro sanitario, y no se preocupa de cómo nos están cambiando la vida y cercenando nuestras libertades por parte de alguien que no es que sea un amigo de Soros, es que es el peón de Soros. Es decir, la historia de cómo Pedro Sánchez llega a donde está no se entiende sin las organizaciones de Soros y todos sus amigos. Ya hay algún libro que habla de la red secreta de Soros en España, por ejemplo, de Joaquín Abad, que hace una relación nominal con nombres y apellidos de políticos y personajes de la banca o de los medios de comunicación que están alineados con ellos, y que incluso por la propia red de Soros reconocía como que estaban en su posición, en su lado de la película, ¿no? Hombre, es evidente cómo apoyan determinadas políticas de inmigración irregular. Es decir, ¿por qué están apoyando, por ejemplo, la llegada masiva de inmigrantes subsaharianos o de países islámicos? Porque no se integran, porque hay un proyecto cultural, es decir, hay un proyecto político, hay un proyecto social, hay un proyecto ideológico que no casa con los valores de las sociedades democráticas europeas. Y entonces la inclusión de miles de inmigrantes procedentes de esos países, con esos puntos de vista, van a crear conflictos, van a crear problemas, ya los están creando de hecho, es decir, en Europa y en muchos países, por esa no integración que al final termina convirtiendo en guetos de todos esos núcleos de población y como factores de enfrentamiento con la sociedad autóctona. Eso es otro elemento de debilitamiento de las sociedades y de las naciones. Yo creo que el Foro Económico de Davos, que financia y que dirige las organizaciones de Soros y el propio Soros y una parte de los globalitarios como los Rockefeller o Bill Gates, es
Es decir, demuestran que ellos tienen un plan y simplemente hay que ver quién asiste al Foro Económico de Davos cada año para darse cuenta de quiénes están organizados. Ahora además tenemos una posibilidad de identificarlos cuando vemos el circulito de la Agenda 2030 en las solapas de miembros del gobierno y de la oposición, cuando lo vemos en la solapa de la presidenta del Banco Santander o del presidente de Iberdrola o en políticos de diverso signo, ¿no? El proyecto que ellos tienen es: esa élite va a controlar los organismos supranacionales que a su vez quieren controlar a las poblaciones nacionales. El modelo de control social, y estamos en un proceso de transformación radical de la situación, de la sociedad mundial, es un modelo que va a combinar, por un lado, el capitalismo más salvaje, es decir, con los mayores beneficios para los grandes propietarios del capitalismo financiero y especulativo, con un sistema de control basado sobre todo en las grandes tecnológicas, de la opinión pública y de las sociedades, siguiendo el modelo chino, en el que realmente tú estás controlado como ciudadano por parte del Estado y de los organismos de seguridad las 24 horas del día, con un control absoluto de lo que haces, con quién te ves y qué dices. Yo creo que ese es el modelo que ellos pretenden implementar. Yo creo que en este caso concreto los medios de comunicación tienen un problema cada vez más serio de credibilidad, hasta el extremo de que han tenido que montar organismos supuestamente neutrales de verificación de contenidos. No hay nadie más mentiroso que los grandes medios de comunicación, que no solamente están tergiversando las opiniones, sino que están ocultando las opiniones disidentes y que además están intentando estigmatizar y expulsar del debate político a quienes no comparten las opiniones del gobierno y de sus amigos. En este sentido, todos los verificadores realmente, y ahí estamos viendo cómo Facebook o Twitter tienen un sesgo muy determinado a la hora de censurar unas voces u otras, y se permite que alguien esté durante horas o días llamando a asesinar a un líder político, mientras no dura ni 5 minutos el que pone en duda otro líder político o las afirmaciones de un presidente de gobierno, ¿no? En este sentido, vamos a necesitar dentro de poco, o van a necesitar verificadores de los verificadores, porque la falta de credibilidad de los medios de comunicación se extiende también a los que intentan decir que son verificadores de la verdad, ¿no? Lo que estamos asistiendo es al 1984 y su Ministerio de la Verdad, que va cambiando la representación de esa realidad en función de los intereses de los poderosos. No, yo creo que hay un elemento de optimismo claro. Es decir, las sociedades se resisten. En un caso como España, por ejemplo, tenemos una historia en la que aguantamos mucho durante mucho tiempo hasta que un elemento nimio nos hace estallar de manera volcánica. Yo creo que eso está sucediendo también en todo el mundo. Cada vez hay más personas que están despertando, que se dan cuenta de que realmente hay un proyecto antihumano, de un proyecto anti-libertades y anti-propio ser humano que hay que resistir, y se están organizando cada vez más. Eso es un elemento importante. Los jóvenes, y de nuevo volvemos a la realidad, la naturaleza de las cosas está de nuestro lado, y cada vez más jóvenes ponen en duda lo que les están contando en sus colegios, lo que les están contando en las universidades. Cada vez hay más gente que está resistiendo, que dice: yo no quiero una sociedad mucho más controlada, en la que haya menos libertades, en las que yo no tenga capacidad de buscarme la vida. No me hagan regalos envenenados, no me intenten pagar un sueldo por liquidarme las libertades. Quiero ser libre, quiero desarrollarme. Los hombres y mujeres quieren formar familias, tener hijos y hacer que esos hijos progresen en mayor libertad, con mejores condiciones de vida. Y eso es inevitable. Eso es una condición en la que los globalitarios se han encontrado ya con numerosas derrotas. Y esa resistencia, ese deseo de los humanos de vivir cada vez más libres y de vivir mejor, choca con el intento del diseño de estos globalitarios con sus amigos progresistas, que fundamentalmente es ya la socialdemocracia de cualquier partido, y están condenados a desaparecer, están condenados a la derrota, porque los humanos queremos y vamos a ser capaces de luchar precisamente por nuestra libertad y por el progreso real. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.